Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Immersion School. Hoy tengo el placer de poder entrevistar a Francisco Olmedo. Somos amigos de una buena temporada. Nos hemos encontrado en diferentes eventos de emprendedores aquí en Silicon Valley. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que no habíamos cubierto en el resto de los episodios, que es el tema legal, ¿no? Entonces, bienvenido, Francisco. El primer tema que te quiero plantear es, a la hora de crear una empresa, ¿puedes contarnos un poco en qué consiste un pacto de socios y qué temas legales pueden aparecer en él? Sí, bueno, Alejandro, muchas gracias por invitarme, ¿no? a tu programa, ¿no? Entonces, bueno, todos los que me veis, un placer en que me estéis escuchando, que sea virtualmente, ¿no? Porque queríamos hacerlo esto en persona, tú y yo, Alejandro, pero no hemos podido, ¿no? Ha dejado el virus. El virus. Pero bueno, fenomenal. Entonces, lo que has dicho, soy abogado aquí en Estados Unidos y mi práctica básicamente es trabajar con emprendedores y con startups. Y también trabajo con muchas empresas españolas que vienen aquí a hacer negocios en Estados Unidos, ¿no? Entonces, una de las preguntas, ¿no?, que siempre recibo, ¿no?, de mis clientes es cuáles son los primeros pasos, ¿no?, para constituir una sociedad en Estados Unidos, ¿no? Los emprendedores constituyen sociedades en Estados Unidos básicamente por dos motivos. O sea, uno puede ser pues empezar un negocio nuevo de cero y se constituyen en Estados Unidos para lanzar ese negocio, o bien, pues lo que quieren es constituir una filial en Estados Unidos, básicamente pues para expandir su actividad comercial, ¿no? Y poder contratar con otras business americanos, ¿no? El proceso de constitución pues es muy similar en un caso u otro, ¿no? Ya sea la motivación empresarial que se tenga, pero si tengo que comparar constituir una sociedad en Estados Unidos con España, yo sí que te diría, Alejandro, que el proceso aquí es mucho más, como que dicen, business friendly, ¿no? No hay que ir a ningún notario, se puede hacer todo online y en 24 48 horas tienes la sociedad constituida. Ahora con el tema del virus pues puede tardar un poco más, pero es un proceso muy rápido, ¿no? Entonces, lo habitual es que se constituya la sociedad en el estado de Delaware, aquí en Estados Unidos, no por un tema fiscal ni mucho menos, sino porque es donde comúnmente se establecen los negocios, porque la legislación y la jurisprudencia en Delaware está muy bien trabajada, muy bien desarrollada y ese es el motivo principal, ¿no? Y todos los inversores pues quieren invertir en sociedades constituidas en Delaware, ¿no? Por ese motivo, por esa certeza legal, ¿no?, que da el estado de Delaware, ¿no? Y luego, desde el punto de vista más formal, pues necesitáis trabajar con un abogado que es, bueno, hay paquetes que te pueden dar por un precio fijo, ¿no?, para hacer toda la constitución, y es un proceso muy sencillo. O sea, todo se firma online y los documentos esenciales son el Certificate o Articles of Incorporation, que es el equivalente a la escritura. Eso es lo que se registra en el estado correspondiente donde se vaya a constituir. Luego los estatutos, ¿no?, los bylaws. Y luego, como has dicho, pues un pacto de socios, ¿no? Entonces, si quieres, desarrollo ahora un poco el pacto de socios o lo... Perfecto, cuéntanos un poquito qué es el pacto de socios. Sí, pues si al final lo que vais a constituir, o si lo que estáis interesados en constituir es en una sociedad en la que haya varios founders, ¿no?, varios accionistas, pues necesitas un pacto de socios. Si la sociedad que vas a constituir en Estados Unidos es meramente una filial 100% de la española o de la sociedad que tengáis, que es pues ahí no necesitáis pacto de socios, porque al final una filial solo tiene un accionista, ¿no? Pero volviendo al caso primero, si tienes varios co-founders y vais a constituir una sociedad, necesitáis un pacto de socios. ¿Por qué? Porque el pacto de socios es el que va a regular
las relaciones entre vosotros. Y el punto principal del pacto de socios tiene que ser tener un vesting schedule, que eso ya está ahora más visto, más desarrollado en España, pero aquí en Estados Unidos llevamos décadas con este concepto de vesting schedule. Y te explico un poco lo que es, ¿no? O sea, imagínate que tenemos 3 co-founders y cada uno tiene, pues, un tercio, ¿no?, de cada sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues van a empezar a trabajar y cada uno tiene el 33% de la sociedad. Al cabo de los 6 meses, imagínate, pues uno de los co-founders dice, mira, yo no creo en este proyecto y me voy. Si no tenemos ningún vesting schedule, pues ese co-founder se va y se va con el 33% de la sociedad. Entonces, tenemos, por otro lado, a los 2 otros co-founders que tienen el 66%, o sea, los 2 tercios, están trabajando en algo y ven que el otro co-founder no está trabajando y sigue teniendo el 33% de la sociedad, ¿no? Entonces, esto es un problema no solo para los co-founders, sino para la sociedad y para el futuro de la sociedad, ¿no? Porque ningún inversor va a invertir en una startup, en una sociedad donde tenga a co-founders que tengan, pues, más de, yo qué sé, un 5% de la sociedad y no estén involucrados en el proyecto. O sea, esto es aquí, como se dice aquí, un red flag, ¿no? Entonces, aquí viene el tema de los vesting schedules. O sea, el vesting schedule lo que te va a decir es, co-founder, te vamos a dar acciones. Vas a tener, por ejemplo, el 33% de la sociedad, pero vas a tener que ir ganándotelas según un calendario, ¿no? Un schedule, ¿no? Un calendario de vesting, que normalmente es 4 años. De modo que de manera mensual, pues tú vas a ir recibiendo, pues, o sea, si son 4 años serían 48 meses, imagínate, si lo hacemos por meses, pues cada mes que vaya pasando, pues vas ganando la parte proporcional a ese mes. Y ese es el vesting. De modo que al finalizar los 4 años, pues ya sí que son tuyas 100% de las acciones. Entonces, imagínate que tú has vesteado, ¿no?, o te has ganado 6 meses de los 48 meses, ¿no? Y dejas la sociedad. Te vas. Entonces, ya no te vas a quedar con el 33% de la sociedad, sino solo con los 6 meses correspondientes. Lo que quedaba por vestear se cancela automáticamente, ¿no? Entonces, ahí se produce otra vez el equilibrio del equity entre todos los co-founders, ¿no? Entonces, esto es una manera, esta cláusula está siempre incorporada en los vesting schedules en cualquier startup americana. Entonces, mi recomendación es siempre ponerla. Me ha ocurrido muchísimas veces de clientes con un grupo de co-founders que me dicen, no necesitamos vesting schedule porque nos llevamos muy bien, nadie se va a ir, esto es un equipo y la realidad es que, pues, todos empezamos con optimismo, ¿no?, en proyectos, ¿no? Pero nunca se sabe lo que va a pasar. Y he visto muchos co-founders que eran amigos, incluso hermanos, que luego al final han partido caminos y han tenido un problema en el equity, ¿no? Entonces, el punto principal de un pacto de socios tiene que ser el vesting schedule. Muy bien. ¿Y hay algún tipo de recomendación que des, por ejemplo, porque está la opción de trabajar con un agente de Delaware, incorporar tú solo la empresa, pero entiendo que es recomendable trabajar con un abogado de la mano porque si no todos estos contratos no existen? Por ejemplo, el vesting schedule, etcétera, Claro. lo tendrá que definir alguien, ¿no? Claro, la recomendación es trabajar con abogados porque luego al final, si lo haces mal, te va a costar más dinero arreglarlo todo, ¿sabes? Es que he visto muchos casos de startups que no han trabajado con abogados y han hecho un poco las cosas y un poco, bueno,
para salir para adelante, y luego cuando ha llegado el inversor y quería poner la pasta, dice, no, es que no puedo invertir porque es un desastre, necesito que te reorganices, que reestructures toda la estructura societaria, así no voy a invertir. Entonces, arreglarlo luego cuesta más. O sea, tú piensas al final, no, Alejandro, piensa al final que ahora, pues, incluso los despachos grandes ofrecen un paquete de entre $2.000 y $3.000, te montan la sociedad y la tienes a punto. O sea, que tampoco es una inversión que te diga que es elevada, ¿no? Para montar una sociedad. Sí, porque he visto algunos ejemplos. Por ejemplo, otro de los emprendedores nos dijo que él había usado el servicio de Atlas de Stripe, que te da de alta y todo, y te da el banco y todo. Pero no sé hasta qué punto te protege de estos casos. Sí, hay varios servicios. Está ese, también está Clerky. Hay varias plataformas que creo que cobran, no sé si a lo mejor entre 500 o $1.000, que te montan la sociedad, más o menos. Y yo he tenido la oportunidad de ver esos documentos y no son malos documentos los que producen, porque son documentos que ya han revisado y que ya han preparado abogados, ¿no? O sea, que son documentos muy estándar que a lo mejor no capturan todas las necesidades de la empresa. O sea, no están individualizados, ¿no? Para a lo mejor lo que tú necesitas, ¿no? Te van a ofrecer fórmulas estándar, que a lo mejor, por ejemplo, el tema de los vesting schedule, sí que recuerdo que había una opción de incluirlos, pero si no sabes lo que son, no lo vas a incluir, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Es el conocimiento, ¿no? Es un poco que a la hora de trabajar con un abogado hay una mayor personalización. ¿Y nos puedes contar, por ejemplo, para una empresa española que se quiere venir, o de Latinoamérica, que se quiere venir aquí a Estados Unidos, cómo es el proceso de redomesticación y en qué consiste? O sea, ¿nos puedes contar exactamente qué es? Sí, o sea, antes de eso diría, ¿por qué una empresa española o latinoamericana va a querer venirse a Estados Unidos, ¿no? O sea, igualmente, ¿no? Un motivo es el de alcanzar acuerdos comerciales, ¿vale? Y ventas. Y entonces, en ese caso, pues, si ese es el único motivo, no hace falta hacer ningún tipo de redomesticación ni nada de eso, simplemente constituyendo una filial. Si tú quieres tener un punto de ventas en Estados Unidos, puedes constituir una filial que cuelgue 100% de la empresa española o de la latinoamericana y ya pues continuar con tu actividad. El otro motivo por el que una empresa española o latinoamericana si quiere venir a Estados Unidos es para captar financiación. Entonces tú me vas a decir, pero ¿y por qué van a querer venir a Estados Unidos para captar financiación? Que me inviertan directamente en España o en Latinoamérica. Entonces aquí el problema es que eso puede ocurrir, ¿no? Que te inviertan directamente en España o en Latinoamérica, pero lo habitual en Venture Capitals es que no quieran hacer eso y quieran invertir en una sociedad americana por desconfianza, ¿sabes? Y por incertidumbre. Entonces, lo que hemos estado haciendo es un proceso para reconvertir o redomesticar la empresa española de turno que quiera captar financiación en Estados Unidos o latinoamericana en una sociedad de Delaware, ¿no? Entonces, hay varios mecanismos. Y depende de la jurisdicción. En España está muy trillado el tema y hay una figura que es el cambio de domicilio internacional o transferencia de domicilio al extranjero, y ahí es un proceso puramente legal que hay que hacerlo en coordinación con, en caso concreto de España, con el abogado español de turno que trabaje con la startup española, coordinado con el abogado en Estados Unidos. Y al final el producto final es que la SL española, por ejemplo, se va a convertir en una sociedad de Delaware. Se va a mantener pues toda la actividad, todos los empleados en España,
Lo que pasa es que la sociedad matriz va a ser una sociedad en Delaware. Entonces, cuando eso ocurre, el inversor dice, perfecto, pues ahora ya sí que invierto, porque ya estoy invirtiendo en una sociedad americana. ¿Y qué pasos hay que dar aquí en Estados Unidos? ¿Es simplemente constituir una nueva o...? Sí, en Estados Unidos es muy sencillo. En Estados Unidos es muy parecido al proceso de constitución, lo que hemos dicho antes. En 48 horas se consigue, ¿sabes? O sea, lo que es más complejo es los pasos que haya que seguir en la otra jurisdicción, ya sea en España o en Latinoamérica, para poder para hacerlo. Por ejemplo, en España yo sé que se tardan entre 2 y 3 meses, porque sí que hay que hacer pues un montón de actas de aprobación de consejo, de junta, tiene que haber 100% unanimidad de aprobación para hacer el traslado, tienes que registrarlo en el registro mercantil correspondiente, o sea, se tarda bastante. Entonces son entre 2 y 3 meses el proceso. Y luego en Estados Unidos es muy sencillo. ¿Y hay una legalización en la parte más contable, por ejemplo? Sé que es un tema diferente, pero al final tú tienes los empleados, la facturación y todo en España. ¿Eso afecta a la hora de que...? No, porque al final lo que tienes en España se convierte como en una sucursal, ¿vale? Que es una entidad que no tiene personalidad jurídica, ¿vale? Pero sigue teniendo sus cuentas, la contabilidad y todo eso. Entonces, no cambia realmente nada en ese sentido. Lo que sí que tienes que entonces contratar es contables en Estados Unidos y tramitar impuestos en Estados Unidos. Que si no tienes ventas en Estados Unidos, no tendrás que pagar impuestos en Estados Unidos, pero aún así tienes que hacer el filing con la Hacienda americana, ¿sabes? O sea que sí que se añade un nivel más de complejidad contable y de contabilidad, ¿no? Pero bueno, para eso están los profesionales. Al no haber hecho la empresa desde el principio en Estados Unidos y facturar aquí, ¿hay una manera de tener ese histórico, esos balances y cuentas de pérdidas y ganancias, se heredan o no? No, el histórico permanece. O sea, yo cuando se lo explico a mis clientes es que el tema de la redomesticación de una sociedad española a América, por ejemplo, es como un cambio de sexo. O sea, la persona es la misma, ¿sabes? La persona es la misma, ¿no? Pero es que se ha cambiado de sexo, ¿sabes? Pues igual, la startup empezó siendo una SL española y cambió a una Delaware Corporation, pero sigue siendo la misma persona, ¿sabes? Una consulta que te quería hacer. ¿Puedes explicar la diferencia a la hora de constituir una empresa entre una Inc. y una C Corp y cuál es más recomendable? Porque es algo que pueda haber duda o no. Sí, o sea, básicamente hay tres tipos de sociedades en Estados Unidos. Están las corporations, ¿no? Son Inc., ¿no? Que por defecto son las que también se denominan C Corp, C Corporation, o sea, Inc., Corporation, C Corp, todo eso es lo mismo, Corporation, ¿vale? O sea, eso por un lado tenemos eso, las corporations, luego tenemos las LLCs, Limited Liability Companies, ¿no? Que son LLCs, y luego el tercer tipo de sociedades es Corporation, ¿vale? Entonces, C Corp, LLC, S Corporation. Son los tres tipos, ¿no? Entonces, S Corporations, bueno, empiezo con las C Corps. La primera, C Corporations, Corporations Inc., lo mismo. Es como el equivalente a una SL española, pues una sociedad normal y corriente con su consejo de administradores, con sus accionistas, su junta de accionistas, su pacto de socios, que tiene ventas, paga impuestos a nivel de sociedad, ¿no? Y si luego quiere distribuir dividendos, pues cada socio tiene que tributar por esos dividendos. O sea, una sociedad normal y corriente, como la que al uso, ¿no? Uh-huh. Y luego a las LLCs, aquí lo que se denomina es una pass-through entity, una entidad transparente. Quiere decir que a nivel societario
a nivel de sociedad, no paga impuestos. O sea, tú cuando generas ventas y todos los ingresos de esa sociedad, de la LLC, van directamente a los socios. La LLC no paga impuestos, es transparente. ¿Vale? Entonces, los socios de la LLC son los que pagan los impuestos directamente. ¿Vale? Entonces, claro, como individuales. Entonces, la diferencia entre C Corp y la LLC básicamente es una diferencia fiscal. La C Corp tiene este como doble imposición, porque primero la C Corp paga impuestos a nivel societario y luego si hay dividendos, pues los socios pagan, ¿vale? Y la LLC, pues es transparente, no paga a nivel societario y luego pues todo lo que se va distribuyendo a los socios, pues los socios pagan individualmente. Y la S Corp es una sociedad que tiene forma de C Corp, ¿vale? Con los pactos de socios, con los estatutos, o sea, toda la parafernalia de las C Corps la tiene las S Corps, pero es una sociedad transparente. O sea que no pagan impuestos a nivel societario. Entonces, primera limitación, las S Corps no puede haber extranjeros. Segunda limitación de las S Corps. Solo puede haber un mismo tipo de acciones, o sea, acciones ordinarias, comunes. O sea, eso quiere decir que no puedes levantar pasta de inversores si tienes una S Corp, porque los inversores van a querer preferred stock, ¿no? Acciones preferentes, ¿no? Entonces, las S Corps se usan en casos muy reducidos, ¿no? De gente que le puede convenir, ¿no? Entonces, ahora, C Corp y LLCs, los inversores solo van a querer invertir en C Corps. ¿Por qué? Porque muchos inversores, como son los Venture Capital Fund, los inversores de esos inversores son muchas veces, pues, pension funds, sociedades que tienen algún tipo de beneficio fiscal, un tratamiento fiscal beneficioso, que les prohíben invertir en sociedades transparentes. Y si lo hacen, pues la Hacienda les da un capón. Entonces, al final, la sociedad que más se utiliza en Estados Unidos para captar financiación de inversores son las C Corps. ¿Vale? Sin embargo, si tú lo que tienes es si tú simplemente quieres tener una filial para expandir tu actividad empresarial en Estados Unidos, no necesitas una C Corp, porque tener toda la estructura corporativa, una LLC es suficiente. Perfecto. Vamos a entrar en otro tema interesante, que es el tema de recibir financiación. Quería que nos contases un poco en qué consiste un term sheet y dentro de estas negociaciones que muchas veces se ven implicados los abogados, ¿qué tipo de cláusulas o cosas te has encontrado dentro de un term sheet? Pues vamos a ver, un term sheet, ¿no? es la forma de iniciar una conversación o una negociación con un inversor, ¿vale? O sea, al final, la cultura aquí en Estados Unidos es empresarial, desde mi punto de vista, siempre trata de conseguir la máxima eficiencia, ¿no? Y eficacia, ¿no? Entonces, cuando una startup y un inversor se quieren poner a hablar para ver los términos de la financiación, pues no van a empezar a redactar los contratos. O sea, lo que van a intentar es hacer un resumen de las cláusulas principales de la inversión, ¿no? Entonces, eso es un term sheet. Un term sheet es meramente un resumen, o sea, no es un contrato. Un term sheet no es un contrato. Lo más habitual es que un term sheet sea como no vinculante. Eso es el 99% de los casos, es que un term sheet sea no vinculante. Eso quiere decir que en cualquier momento, aunque tengamos unos términos acordados por escrito en un term sheet, pues en cualquier momento, ya sea el inversor o la startup, lo puede romper y decir, mira, ya está, no hacemos la financiación. O sea, el term sheet al final
No es un documento legal porque no implica vinculación, ¿vale? O sea, no vincula, sino que al final es un resumen de los principales términos de la financiación. Pero sí que necesitas, aunque no sea un documento estrictamente legal, necesitas apoyo de un abogado porque al final, una vez que esté cerrado el term sheet, eso es lo que va a reflejar con los contratos finales, ¿no? O sea, si tú acuerdas términos en un term sheet y luego intentas cambiarlos, no te van a tomar en serio. Y es posible que el inversor se caiga y no quiera seguir con la financiación. O sea que el 99% de los casos es que lo que pongan en el term sheet al final va a ser el acuerdo final. Entonces, el term sheet puede ser para muchos tipos de financiación. No hay una sola forma de financiación en Estados Unidos. Las startups se pueden financiar con notas convertibles, ¿no? Convertible notes. Las startups aquí en la costa oeste también se financian con los llamados SAFEs, ¿no? Que es el Simple Agreement for Future Equity, ¿no? Y las startups también se financian con equity, o preferred equity, ¿no? Acciones preferentes. O sea, que te puedes financiar, o sea, entonces en deuda o en deuda convertible o en deuda o en capital directamente, ¿no? Entonces, y ahí en el term sheet pues depende del tipo de financiación que estés buscando, va a reflejar todo eso, ¿no? Para ponerte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las cláusulas básicas en un term sheet que vas a encontrar para una ronda de deuda convertible o una ronda safe, ¿no? Pues va a decir cuánta pasta quieres levantar de los inversores, cuál es el tipo de interés, cuál es la fecha de vencimiento de la deuda, qué pasa cuando llega la fecha de vencimiento y no la has podido pagar y cómo se convierte esta deuda en equity. Entonces, lo habitual es que esta deuda convertible es lo que llaman aquí una financiación puente, ¿no? Un bridge, ¿no? Que es, te voy a dar este dinero ahora y tú para que más adelante, cuando consigas captar financiación de equity, pues toda esta deuda se va a convertir en equity y la vas a capitalizar. Ese es el objetivo de la deuda convertible en startups, ¿no? Entonces, para incentivar estos inversores iniciales que te van a dar la financiación en deuda convertible, en convertible notes o en SAFE, van a recibir un descuento. Tú imagínate que tú levantas capital en un futuro en capital directamente y que es pues $1 la acción, imagínate. Pues entonces los inversores que invirtieron en deuda convertible, pues por ejemplo, van a convertir su deuda y en vez de convertirla en $1 la acción, pues va a ser, imagínate, un 20% de descuento a 80 céntimos la acción. Entonces, esa es la forma de incentivar a inversores iniciales a invertir en ese tipo de instrumentos previos a una ronda ya propia de capital, ¿sabes? Entonces, al final, en resumidas cuentas, un term sheet no es vinculante, va a resumir los términos principales de la financiación y lo que pone en el term sheet es lo que al final, casi el 95% de ocasiones va a reflejar los términos, los documentos finales. Entonces, cuando el cliente, la startup y el inversor acuerdan los term sheet, que es una o dos páginas de términos, yo, el abogado, voy a recibir el term sheet y voy a redactar todos los contratos. Que sería, pues sí que son contratos que más que una o dos páginas, ¿no? Eso ya son varias páginas. ¿Has llegado a ver cláusulas abusivas, sobre todo por algún venture capital, sí, o algunos son más amigables que otros, o cómo funciona? Sí, al final los venture capital, o sea, no ves cláusulas abusivas en absoluto cuando trabajas con un venture capital serio. Yo he visto cláusulas abusivas y cosas extrañas cuando trabajas con gente que no
que o bien no es seria o no saben lo que están haciendo, ¿sabes? En la mayoría de los casos, los Venture Capital saben lo que es el mercado, lo que pueden pedir y lo que no pueden pedir, y luego pues siempre hay una pequeña lucha, ¿no? Pues a lo mejor en puntualizaciones, ¿no? En cláusulas concretas, ¿no? Pero no es habitual ver abusos, ¿no? Sobre todo de gente seria, ¿no? Creo que uno de tus invitados hace era Alberto Yepes, ¿no? Por ejemplo, un tipo serio, ¿no? Que sabe lo que hace, ¿no? O sea, gente así. Sí, la gente de Chartboost me decía lo mismo. Mira, nosotros nos hemos invertido Sequoias y son súper friendly, es founder friendly, incluso. Claro. Es todavía incluso más amigables. Claro. Saben perfectamente dónde está el mercado y lo que les interesa es la compañía e invertir, ¿sabes? Y trabajar juntos para en un futuro, cuando se produzca una venta o una salida a bolsa, pues que todo el mundo gane, ¿no? Aquí no, al final el Venture Capital no es una inversión cortoplacista, ¿no? O sea, aquí es más a largo plazo, ¿no? Entonces, los principales puntos de discordia en los term sheets pues es la valoración, el valuation, ¿sabes? Y aquí los abogados no podemos aportar mucho más, ¿sabes? Eso al final es una negociación entre la startup y el que dice que yo valgo 10 millones y el Venture Capital me dice, no, tú vales no más de 6. Enséñame tus estados financieros, enséñame las ventas, enséñame los acuerdos que tengas con clientes, ¿no? Entonces, ese va a ser principalmente el principal motivo de discordia, ¿no? O negociación, ¿no? Entre el inversor y la startup, ¿no? La valoración. ¿Has visto también que otro tema era la dilución? Porque al final el problema que suele haber también es que si el founder empieza a vender porcentajes mayores de la empresa, los que invirtieron al principio se diluyen demasiado hasta tal punto que si se vende la compañía lo mismo tienen mucho dinero. Claro, bueno, eso está directamente relacionado con lo que te he dicho, con lo que te he comentado de la valoración, porque al final es valoro tu negocio en 10 millones y te invierto 2 millones, o sea que un 20%, ¿no? Ahí, entonces, 20% para el nuevo inversor, entonces, pues todos los accionistas que había se diluyen, ¿no? Sí, entonces, eso, imagínate, esa es la ronda A, ¿vale? Y luego imagínate la ronda B, que la startup, pues imagínate que quiere levantar, en la ronda B ha pasado la valoración de 10 millones a 20 millones y ahora quieren levantar 10 millones, imagínate, ¿vale? O sea que entonces los accionistas existentes juntos con el inversor de la ronda A van a tener una dilución brutal, ¿no? Porque a una valoración de 20 y de 20 millones y captando 10 millones de financiación va a tener una valoración, una dilución impresionante, ¿no? Ahí entonces el inversor de la ronda A se va a asegurar de que tú no puedas levantar pasta a no ser que tengas su OK. ¿Vale? Y esa es la forma que tienen los inversores de controlar su dilución. El inversor no va a tratar de controlar y de llevar el día a día de tu startup. O sea, lo que va a tratar es de poder tener mecanismos de influencia y de protección, ¿vale? No es un tema de que cuando tú levantes dinero los inversores van a controlar tu negocio. No. Ellos van a tener, va a haber una serie de cláusulas legales para evitar que tú hagas ciertas cosas importantes sin su consentimiento, ¿vale? Y, por ejemplo, un caso de dilución extrema, pues no vas a poder hacerlo si no tienes el OK de tus inversores previos. Que al final los accionistas minoritarios tampoco mucho. Ya, no, los accionistas minoritarios no van a poder tener mucho voto, ¿no? Pero otra cosa es que hay mucha... me da la impresión de que a veces no se entiende muy bien el tema de dilución, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo de una pizza, ¿no? Tú cuando constituyes tu sociedad, de primeras, pues tienes una pizza
pequeñita, ¿no? Y entonces te corresponde, imagínate que son 3 co-founders, pues un tercio de cada pizza, ¿no? Entonces tú piensas que tienes mucho, ¿no? Pero la pizza está vacía porque no hay nada. O sea, no puedes tener un poquito de propiedad intelectual, ¿no? Y tal, pero no tienes ventas, no has crecido muy poco, no tienes financiación de inversores, no tienes nada, ¿no? Cuando llegas a la ronda A y consigues luchar una valoración, ¿no? Imagínate, de 10 millones de dólares y te invierten ahí, el inversor va a coger un trozo de esa pizza, ¿no? Y entonces todos los que tenían un tercio, pues ahora la pizza va a ser un poquito más pequeña para ellos, ¿no? Pero ya la pizza no está vacía, ya tiene más ingredientes. O sea, lo que te quiero decir es ¿qué prefieres tener? ¿Un tercio de una sociedad que vale 100.000 dólares o tener un quinto de una sociedad que valga 1 millón? ¿Sabes? Te vas a ir diluyendo, pero tu parte de la pizza va a valer más. ¿Sabes? Y luego, algo que te quería preguntar también es, a la hora de vender un producto o un servicio, ¿cómo te puede ayudar un abogado? Al final, ¿quién redactan esos contratos? Porque he visto empresas que Sí. ponen su propio contrato, sobre todo las empresas grandes. ¿Cómo suele ser este modelo de trabajo a la hora de firmar un contrato de proveedor o de producto con una empresa? Sí, pues al final yo creo que el pez grande es el que va a imponer su contrato, ¿no? Si tú vas a vender yo qué sé, a Microsoft o a Amazon o una grande, pues no vas a poder darles tu modelo de contrato y que te lo firmen. O sea, es imposible. Entonces, ellos ya tienen sus modelos y es cuestión de revisarlo. La empresa grande va a imponer su modelo. Entonces, ahí la clave es, o sea, lo habitual es que o sea, yo sé que tú, Alejandro, has trabajado con empresas grandes, ¿no? Entonces, yo sé que tienes el equipo legal y siempre, bueno, pues antes de firmar cualquier cosa está el equipo legal que tiene que revisarlo, hay red lines, hay un proceso que se demora en el tiempo y al final se firma, ¿no? Eso es lo habitual pues, cuando estamos hablando pues, de Google, de Amazon, de Microsoft, ¿no? Este proceso legal, ¿no? Esto no ocurre en startups, porque al final yo entiendo, ¿no? Que una startup no puede afrontar los gastos legales, ¿no? de una revisión muy exhaustiva del contrato, ¿no? Si no, a lo mejor lo que puedes ganar del contrato es menos de lo que tienes que pagar de abogados, ¿no? Entonces, ahí es necesario que el founder o que el CEO de turno tenga un poco de conocimiento, ¿no? de lo que está firmando, ¿sabes? Entonces yo siempre digo, me podéis llamar en cualquier momento si tenéis alguna duda, pero revisarlo bien el contrato primero vosotros, ¿no? Intentar pelear las cosas de business, sobre todo vosotros, y tener en cuenta de que cualquier cosa en la que estéis cediendo vuestra propiedad intelectual, eso es un red flag, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que limite vuestra capacidad de vender en un futuro a otras sociedades es un red flag, ¿no? Cualquier cosa que, que ponga por ejemplo, tu código en escrow también puede ser un red flag, ¿sabes? O sea, exclusividad, ¿sabes? También es un red flag. ¿Sabes? Estas son cosas que intento decirle a mis clientes, mira, prestad atención en estas cosas y si tenéis duda, mira, llamadme, pero lo habitual es que lo hagan directamente ellos, ¿sabes? Y eso también implica un riesgo, ¿no? Porque muchas veces no tienes el conocimiento legal y toda la ramificación. O sea, que ahí hay una balanza, ¿no? Quieres economizar en gastos legales, que lo entiendo perfectamente, pero por el otro lado, no comprometas el futuro comercial de la empresa porque no sabes lo que estás firmando. ¿Sabes? Y imagínate que el fundador de tu empresa, al final hay
también hay un proceso legal en ese sentido. Hay un contrato de compraventa, entiendo, ¿no? ¿Con los co-founders te refieres, cuando se constituye la sociedad? No. La fase final, alguien vende la tecnología o vende su Sí, empresa a un Google o Facebook. Ahí, ¿cuál es el proceso? Entiendo que también hay una parte. claro. No, eso es, pues es muy parecido a lo que hemos hablado antes de una financiación. Va a haber un term sheet, ¿sabes? Que se llama LOI, pero es un term sheet, es la misma idea. LOI es Letter of Intent, ¿no? Carta de intenciones. Y term sheet, pues se utiliza eso en financiaciones y el LOI en adquisiciones, ¿no? O sea, pero al final es la misma idea. Es un contrato no vinculante o un resumen no vinculante de los principales términos de venta de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento, pues puedes vender la tecnología, o sea, los activos, o puedes vender la sociedad entera, o a lo mejor no vender la sociedad entera y lo que estás vendiendo es un buen porcentaje de tu compañía, ¿no? Por ejemplo, si fuese una adquisición de un private equity, ¿no? Aquí la clave es tanto para las... O sea, aquí la clave es para la sociedad que vende, intentar conseguir cuanta más cash posible, ¿vale? E intentar hacer un buen estudio de due diligence para entender bien cuáles son las contingencias que tiene la sociedad. Porque por el otro lado el comprador va a poner un listado de contingencias, o sea, va a poner el precio, imagínate que estás vendiendo por 100 millones, ¿no? Imagínate. Y te dice, bueno, yo te voy a dar 100 millones, pero 80 te los voy a dar ahora y 20 los voy a poner en un escrow. Entonces, si algo malo ocurre en la sociedad que no me hayas contado o algo que pueda pasar, pues yo te voy a ir reduciendo esas contingencias los 20 millones que he puesto en escrow. ¿Vale? ¿Qué contingencias puede haber? Pues imagínate que yo que sé, que has vendido productos que no han funcionado bien y que te están pidiendo devoluciones, ¿no? O que tienes litigios que el comprador no los conocía. O que no has hecho los impuestos y te viene una carta de Hacienda de que en el 2018-19 no hiciste bien los impuestos y te ponen una multa. O sea, cosas de esas, ¿no? Entonces, el comprador va a querer estar muy bien protegido en un contrato de compra-venta final y para conocer bien las posibles contingencias, la sociedad tiene que tener un buen estudio, ¿no? de cuál es el estado de la sociedad, ¿no? Entonces, todo eso al final, primero tenemos la fase de letter of intent, que al final va a haber un contrato de compra-venta que se va a negociar con los dos abogados y luego al final ya tienes el cierre de la operación. Una pregunta que te quería hacer, tanto para el LOI como para el term sheet, lo hay un proceso de negociación, de due diligence, etc. Yo creo que en los dos. Yo he visto empresas o startups que se meten directamente en el due diligence sin haber hecho el term sheet o el LOI. ¿Eso es un error o un red flag? ¿Cómo? Que has dicho que has visto que empiezan con el due diligence antes de hacerlo en term sheet. Antes de hacer el term sheet o la carta de intenciones. Eso. Pues no. De hecho, me parece bastante coherente, ¿no? Antes de poner la oferta y de resumir los puntos principales por escrito, en un term sheet o en una LOI, tener un buen conocimiento de cuál es la situación actual de la sociedad. Sí, o sea, es habitual que, pues, como todo se quiere hacer siempre muy deprisa, ¿no? Y cerrar cuanto antes, que todo se hace en paralelo. Tienes el term sheet y al mismo tiempo tienes el due diligence, ¿no? Y al final, si algo sale así del due diligence que es, yo que sé, algo grosero o alguna contingencia fuerte, pues siempre se pueden matizar los términos que tú ya habías negociado en el term sheet. Siempre se hace todo en paralelo, pero me parece que lo perfecto sería poder hacer el due diligence antes y luego el term sheet o el LOI, pero es muy raro verlo.
Igualmente entiendo que hay que protegerse un poco con NDAs y de alguna manera porque hay muchas veces Sí. que mucha gente lo hace para análisis de competencia y ver qué producto tienes y están pensando desarrollarlo internamente, ¿sabes? O sea, Ah, esta sí, parte. yo ahí o sea, mi recomendación, o sea, NDA es Non-Disclosure Agreement, ¿no? De contrato de, ¿cómo se dice? Confidencialidad, ¿no? El, es importante tener NDAs, por supuesto. Y cuando vayas a, a contar tu idea o, a un tercero o hablar sobre tu tecnología o sobre lo que es el secret sauce, hay que tener un NDA sí o sí, ¿vale? Pero el NDA, o sea, yo tendría, mi recomendación es, aunque tengas un NDA, intenta decir lo mínimo posible de tu producto o tus servicios o sobre todo de lo que es el secret sauce, ¿no? Porque el NDA no te da protección automática. O sea, si tú me, o sea, imagínate Alejandro, tú me cuentas tu próxima venture, ¿no? Y me cuentas cómo es el código que has diseñado. Y yo te lo copio. Y aunque tengamos un NDA, yo te lo copio tu idea y hago mi propia startup. Y tú dices, oye, Francisco, pero que teníamos un NDA. Y yo te digo, oh, perfecto, demándame. Y si no tienes pasta para demandar, ¿qué haces? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. O sea que al final, efectivamente, el NDA es muy importante porque te da la posibilidad de argumentar, ¿no? Que es tu idea, ¿no? Que tienes derecho y tal y cual, pero si no tienes recursos, si eres una startup pequeñita y no tienes recursos para poder demandar a, a alguien, porque demandar cuesta bastante dinero. Entonces, no es algo... Ir ¿Cuánto, a juicio en Estados Unidos es bastante dinero. cuánto puede costar un proceso en Estados Unidos? Cientos de miles de dólares. ¿Ves? ¿Tanto? Wow. Sí, sí, Ya puede ser sí, sí. demandar. O sea que mi recomendación es, por supuesto, NDAs, eh, pero intentar dar la mínima información posible, ¿sabes? Porque el único recurso que tienes es demandar, ¿sabes? Okay. Pues muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que ha sido súper interesante. Hemos cubierto muchísimos temas. Si te quieren buscar por LinkedIn es Francisco Olmedo, ¿no? En Kyle Gates. Te pueden buscar en Sí, LinkedIn. Perfecto. De todos modos, lo dejaremos aquí abajo en el vídeo. Pues muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo. Muy interesante. muy bien. Pues nada, Alejandro, un abrazo y gracias por la invitación otra vez. A ti.